Saludos. Estamos en el segundo video de refuerzo para las clases introductorias de perspectiva de Lucia Animation. En el primer capítulo habíamos hecho un repaso del manejo de perspectiva lineal de 3 puntos de fuga, centrándonos en la idea de contenedores inorgánicos, esencialmente una estructura que fue ganando cada vez más complejidad, basada principalmente en cubos y prismas, que después empezaron a tener inclinaciones y nuevos ángulos para aumentar su complejidad de diseño, principalmente mediante las operaciones de transformación, corte, extrusión y perforación. Lo que vamos a hacer en este nuevo video es salirnos un poco de la idea de una caja de una apariencia exacta. Vamos a seguir trabajando 3 puntos de fuga y vamos a empezar a evolucionar hacia la idea de un diseño que puede ser orgánico o que puede seguir manteniendo ideas de lo inorgánico, es decir, de lo que tenga una apariencia construida, un poco más artificial, un poco más industrial, pero que gana mucho más en complejidad. También vamos a hablar de cómo podemos distorsionar las formas, vamos a hablar de prototipos, de miniaturas, thumbnails en 2 y 3 dimensiones, y también vamos a jugar con la idea de luces y sombras. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a alejarnos de estructuras muy complejas. Vamos a volver a formas simples. Yo voy a partir de un cubito tirando a prisma achatado. Y a partir de aquí vamos a empezar a hacer exploraciones múltiples. Entonces, en lugar de tener una estructura muy compleja, cuya solución podría tomar también una cantidad considerable de tiempo, incluso varias horas, lo que vamos a hacer es partir de un contenedor mínimo extraído de uno de los ejercicios básicos de explicación del capítulo anterior, y vamos a usarlo como una base, como una estructura fundamental, a partir de la cual vamos a crear una serie de modificaciones que nos permitan explorar un diseño de mayor complejidad. Entonces aquí lo que yo tengo es una capa básica que va a servir simplemente como el cubito. Voy a tener una segunda capa donde voy a empezar de una manera más informal a prototipar lo que yo quisiera explorar dentro del diseño. Vamos a tener una capa para líneas y también vamos a explorar luces. ¿Listo? Y cada una de esas versiones la vamos a dejar consignada para crear un agrupamiento de esos prototipos en perspectiva. ¿Listo? Entonces, recuerden algo que les había mencionado en el capítulo anterior, y es la importancia de que exista un trabajo más bien tranquilo, no vamos a decir descuidado, ni chapucero, ni hecho de afán, pero un trabajo que no siempre tenga la pretensión de ser técnicamente perfecto, sino que se lea como auténtico y coherente en términos de manejo de perspectiva. Vamos a empezar por el más absoluto principio. Vamos a tomar un cubito y lo vamos a modificar para que tenga la apariencia de un objeto que tiene elementos narrativos. Algo que a mí me gusta mucho hacer cuando quiero empezar a hacer exploraciones de perspectiva es darle a esos cubitos una apariencia como de materiales que ya no sean abstractos, es decir, ya no hablar de un cubo que existe en el espacio tridimensional simplemente como una figura inorgánica, sino un objeto que tenga la apariencia de no solo estar dotado o provisto o construido a partir de X o Y material, sino que ese material también nos comunique la idea de una edad, un estado de los materiales, que nos dé indicios de qué es lo que le ha pasado a los materiales. La idea de empezar a incluir índices de narración en el momento en el que un objeto ya no se vuelve tan abstracto, porque el tiempo y las circunstancias parece que lo han afectado. ¿Listo? Entonces aquí, como les decía, de una manera muy tranquila, voy a crear el thumbnail de lo que me gustaría contar con este cubito. ¿Listo? Entonces inicialmente lo que yo estoy haciendo acá es agregando pistas que me digan: este cubo existe dentro de un espacio concreto, porque tenemos a su alrededor evidencias de ese espacio. Pues aquí podría ser, qué sé yo, un cubo de piedra que está en medio de un pastizal. Eso no es gran cosa. Vamos a seguir dotando en esta versión de prototipo preliminar de más índices a este objeto para transformarlo en un objeto narrativo. Entonces, algo que me parece que es muy interesante cuando vamos a hablar de índices narrativos es poder proporcionarle al lector de la imagen unas pistas que sean concretas, que no haya que adivinarlas.
Por ejemplo, me gustaría, además de comunicar la idea de un material rugoso, la idea de un material que no es liso, que no se lee completamente estable para que esto no se lea tan artificial, también jugar con la idea de escalas y con la idea de tiempo-espacio para que contextualmente esto se sienta mucho más concreto. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a nivel de escala me parece que podría ser muy relevante que estableciéramos la idea de que este es un objeto de gran tamaño. Entonces, por ejemplo, yo puedo empezar a crear aquí primeras pistas que me digan, esto no es solo pasto, sino aquí hay árboles. Su diseño ya no va a corresponder al de simplemente maleza, sino voy a jugar con la idea de que estamos en un segmento de un bosque, por ejemplo. Y eso ya le va a dar una escala muy particular a este objeto. Vamos a seguirlo modificando. Parece que podemos seguir transformando este objeto. Y pues, ¿por qué quiero hacer este ejercicio de esta manera? Fíjense que no hay ningún lío con devastar un segmento considerable de lo que ya se había hecho antes. Yo no he hecho ni siquiera un liner, estoy haciendo un boceto muy informal. Entonces, pues lo que no funciona simplemente se va y ya, no pasa nada. Entonces, quiero darle a este objeto una apariencia un poco más interesante, un poquito más compleja. Ahora, algo muy importante a tener en cuenta es que este boceto, ejecutado de esta manera, pues desenfadada, tranquila, un poco incluso breve, con una velocidad considerable, pues va a tener un margen de error que es mucho más amplio que un dibujo como el que se hizo en el otro video. Pero la idea es que podamos hacer un prototipo breve y cuando ya estemos creando un liner, no caigamos en el error de calcar, sino que procuremos buscar la concreción de ese diseño cuando ya estemos persiguiendo un line art. Entonces que esa ¿cómo se dice? Que esta primera exploración no se vaya a prestar para que hagamos un diseño descuidado, sino simplemente para que seamos breves, para que pues nuestra expresión creativa pueda tener una mayor fluidez, en lugar de quedarnos restringidos a la idea de que si el ejercicio no es técnicamente cabal, entonces no puedo hacer práctica de perspectiva. Necesitamos las dos. ¿Listo? Necesitamos pues ser respetuosos de principios como el uso correcto de líneas convergentes, respetar los puntos de fuga y demás, pero también poder tener un margen de maniobra que sea más amplio para que podamos hacer exploraciones, no solamente en términos técnicos, sino también que nos aventuremos hacia la idea de la imagen ilustrada. Listo, entonces aquí quiero ir creando un diseño escalonado y que ese diseño escalonado tenga nuevamente, así como hay unas pequeñas extrusiones, quiero también jugar con la idea de una perforación. Y a partir de esa perforación vamos a crear otro índice de narración. Creo que me llamaría la atención que existiera otro nivel extra de extrusión. Entonces, de nuevo, vamos a devastar un segmento de este diseño. Algo que les mencionaba en el video anterior es que tenemos que tener especial cuidado con temas como de perforaciones y extrusiones cuando son muy cortas, porque ahí es donde con frecuencia podemos equivocarnos más. Entonces aquí pues no voy a intentar hacerlo ni de afán ni de mala gana, pero simplemente voy a tener en cuenta que por ahora lo que me interesa es que se alcance a ver el ejercicio como un aumento de la complejidad de la perspectiva, pero teniendo especial cuidado en que el liner no vaya a reafirmar descaches e imprecisiones que tengamos por ahí. Y fíjense, aún en el boceto, por preliminar que sea, tengo que tener cuidado con lo que puede empezar a ocurrir, por ejemplo, aquí. Esto es un ejemplo de tangente. Tenemos una silueta que toca a otra
en lugar de o estar correctamente separadas o estar vinculadas por superposición. ¿Listo? Desde el primer estado de la bocetación podemos ser conscientes de esa imprecisión a nivel visual, buscar corregirla y que nuestro diseño gane más en complejidad y ojalá en impacto. ¿Listo? Entonces nada, vamos a agregar por aquí un par de pistas extra de árboles. Y con esto ya podríamos lanzarnos a hacer este primer ejercicio. La idea es que estos ejercicios no tomen más de unos 20-25 minutos. Entonces vamos a ver cómo nos va con este primero. Siempre vamos a hacer ajustes de opacidad. Cuando sea necesario vamos a cambiar también el tipo de pincel. Este es uno que me llama mucho la atención porque tiene una apariencia más bien como análoga. Tiene una apariencia que recuerda como crayón o pincel seco. Y es uno que me llama la atención para reafirmar ese carácter como un poco más tranquilo y más informal que quiero que tenga esta práctica. ¿Listo? Algo que algunos de ustedes deben haberme oído decir en alguna de nuestras sesiones. De hecho creo que lo repetí en ambas. La idea de hacer un boceto que después produzca un liner que son exactamente iguales, pues eso es un ejercicio de calco. Eso no demerita a quien lo trabaje de esa manera, pero la manera como yo prefiero acercarme al trabajo es que cada estado de desarrollo agregue información nueva. Entonces, por ejemplo, aquí pues voy a procurar hacer algo que la estructura me permita hacer, pero que no consista simple y llanamente en hacer un calco de las líneas que previamente se habían agregado, que además pues son líneas que tienen un cierto nivel de informalidad y de imprecisión que pues no valdría la pena simplemente calcarlas así como están. Otra cosa también importante a tener en cuenta, y esto nuevamente tiene que ver con hasta cierto punto la subjetividad de estilos o pretensiones de estilos, o por lo menos de expresiones visuales. Yo no estoy buscando crear un croquis. Lo que quiero es algo que tenga una apariencia pues un poquito más elaborada, pero no estoy buscando hacer line art per se. De nuevo, eso no es malo, no es ni malo ni bueno, simplemente es una característica de lo que cada cual busca desde su expresión visual. Y yo quiero una línea que ojalá me dé una apariencia más hacia lo orgánico y hacia una expresión un poco más dinámica. ¿Listo? Entonces aquí sobre la marcha me parece que se puede ver mucho más interesante si estas ramas tienen una apariencia mucho más dinámica, si sus cambios de dirección son más repentinos. Eso me parece que contribuye más a un diseño más interesante. Entonces listo, vamos a ir complementando aquí esto. Vamos a complementar con un par de detalles que nos puedan decir que todo pertenece a como una misma estructura en común. Yo creo que aquí esta parte del tronco debería expandirse más. O sea, la lógica de un cuerpo orgánico como el de un árbol es que haya un módulo de un tamaño considerable que se vaya descomponiendo en formas que son más delgadas. Listo, entonces aquí lo mismo, vamos a empezar a examinar una línea que me pueda reafirmar ese carácter de materiales
materiales que tienen algún nivel de desgaste en lugar de líneas rectas estrictamente creadas. Nuevamente me disculpo por la rotación de la vista. Es siempre para trabajar con mis ejes preferentes y de esa manera poder trabajar con un poco más de agilidad sin tener que estar rehaciendo tanto los dibujos. Pues desde aquí ya empiezo a ver ciertos gallitos que tiene esto, que se pueden ir puliendo. Es posible también que el ejercicio combine ambos tipos de línea. Por ejemplo, si yo tengo una línea que está creada de una manera más estricta y después entro a devastarla y a complementarla con una línea de apariencia un poco más orgánica y más informal, eso puede funcionar bien. También hay que tener cuidado con que estos detalles que se están agregando a los diseños no se vayan a leer como superfluos, que no se vayan a leer como añadiduras que no contribuyen realmente a un buen diseño, sobre todo si las líneas que utilizamos para crearlo son muy gruesas. Eso se presta para una lectura como incierta y descuidada del diseño. ¿Listo? Obviamente, hasta cierto punto ahí también cabe el estilo, pero pues una línea gruesa a veces se presta para enmascarar defectos así como graves de un diseño. Y una línea más delgada pues es más exigente porque exige un mayor nivel de delicadeza. Vamos 17 minutos con este primer boceto. Bueno, 17 minutos incluyendo la introducción. Creo que aquí puede ser conveniente que esta estructura tenga una apariencia mucho más estricta y después entramos a devastar y complementar, porque sobre todo aquí mi margen de error se tiene que volver más estrecho. Tengo que ser más estricto con el modelo de construcción de este objeto o correr el riesgo de que la lectura sea como de un diseño descuidado, y eso no es mi intención. Entonces, lo que se me ocurre es que podemos crear este primer nivel de, por decirlo así, contenido visual, y después entramos a devastar, complementar y corregir. Entonces, por ejemplo, aquí donde tenemos esos pequeños ángulos, esos pequeños lados, perdón, aquí pues en la práctica lo que tenemos es una perforación que recorre de manera continua el sólido, y ahí tenemos que tener especial cuidado. Voy a hacer una alteración aquí de opacidades para poder leer mejor la retícula de perspectiva. Y aquí lo que estoy intentando crear, me interesa que tenga esta apariencia escalonada, o sea, que la línea se lea inclinada, no completamente recta vertical. Y por aquí vamos a seguir con esto. Una vez tengamos esto ya vamos a poder correr más.
Listo, digamos que ahí tenemos pues la base del objeto, y ahora vamos a seguir devastando y alterándolo para que gane ese carácter, que es un poco paradójico, ¿no? Carácter orgánico, cuando lo que quiero es comunicar como que esto está hecho tal vez de piedra, por ejemplo, pero sí se va a leer más orgánico en el sentido de que la lectura del objeto va a ser más dinámica, no se va a leer como la pretensión, que además sería incorrecto, porque pues es un dibujo muy informal, de un dibujo técnico, sino un dibujo que tenga la apariencia de un dibujo a mano alzada, que pretende pues tener un carácter más relacionado con un objeto ilustrado. Entonces ahí vamos a buscar dotar a nuestro antes cúbito, ahora algo un poco más complejo, de ese carácter. Fíjense que otra cosa que estoy haciendo aquí es que no me voy a limitar solamente a hacerle pequeñas alteraciones, sino puedo incluso hacer unos cambios mucho más drásticos. Estos cuarteamientos, estas grietas, le dan mucha más personalidad a este objeto. Lo hacen ver como más devastado, más afectado por el tiempo, por los elementos. Y una cosa muy importante es que estos detalles no se vayan a volver tampoco excesivos. ¿Listo? O sea, la idea no puede ser, voy a aislarme aquí un momento para, pues creo que esto puede ser fácil de entender. Una silueta lisa en un objeto en 2D nos puede comunicar la idea de que este objeto está nuevo, esta forma no comunica mucho, no ha sido alterada de ninguna manera, no tiene un mayor indicio de narrativa que proporcionarnos. Pero si yo cometo el error de sobrecargar de accidentes y de detalles, de pronto lo que voy a comunicar no solo es que este objeto ha sido alterado por el tiempo y por los elementos, sino voy a empezar a crear una lectura casi como de ruido. O sea, es mejor ser selectivo con esos elementos visuales que uno suministra a la silueta, para que sean relativamente pocos y sobre todo tengan una lectura muy impactante, muy directa y muy precisa. En el caso de las grietas de un objeto, ¿cuántas veces lo hemos visto? Y de pronto alguno de ustedes ha caído en esto, pues nada de nervios, a todo el mundo le pasa. Grietas que parecen como estrías o rayitos, pero no dicen mayor cosa. Lo que yo estoy creando acá en la práctica son nuevos planos de luz y de sombra, y cuando esto esté iluminado debo comunicar ese aspecto también. Entonces vamos a seguir devastando esto, allí donde consideremos que puede ser lícito. Ya, acuérdense, estoy haciendo esto de manera muy freestyle. No tengo como o sea, lo único que tengo como una guía es el boceto, el thumbnail rápido, ¿no? Entonces, sobre la marcha vamos generando estas alteraciones. Me parece que valdría la pena regresarnos un poquito, porque aquí tengo unas líneas que no están cumpliendo las condiciones que yo quiero. Se ven más bien chapuceras, esa no es la idea, se ven un poco descuidadas, esa no es la idea. Fíjense, aquí voy a crear otro cuarteamiento, pero ese cuarteamiento está creando nuevos planos de luz y sombra. ¿Por qué digo eso? Porque si entendemos un sólido simple, prisma o cubo, como una figurita inorgánica que consta de lados visibles lateral izquierdo, lateral derecho y superior, entonces aquí, esta línea está súper desfasada. Entonces, al crear uno de esos cuarteamientos, como más que solo rayitas, estoy creando nuevos planos, ya sean laterales izquierdos, laterales derechos o planos superiores. Entonces, de vez en cuando voy a crear muescas o esportillas que son más grandes, de vez en cuando van a ser más modestos, y de vez en cuando puede haber una que otra grieta. Listo, ese objeto se ve un poquito más cuidado ahí. Todavía hay cositas que no me convencen. Líneas que están un poquito chuecas, eso es, pues como yo no voy a decir, uy, eso tiene que quedar así. No, eso no es válido. Pero uno eventualmente puede detectar todo lo que esté desfasado en un diseño y pulirlo, sobre todo cuando ya estamos persiguiendo un line art final. Yo estoy buscando como un nivel intermedio. Yo quiero algo que se vea más artesanal y que definitivamente tenga una apariencia de objeto ilustrado. No estoy buscando necesariamente el line art más preciso, pero eso sí, muy importante, eso no es una excusa
y no pretendo excusarme creando un ejercicio que tenga una apariencia descuidada. Simplemente quiero algo que se lea como perteneciente a un contexto. ¿Listo? Se me ocurre que podemos llevarnos esta grieta. Esta grieta tiene un comportamiento como esto, o sea, sería una línea que envuelve al objeto, ¿sí? Tiene que responder a ese carácter escalonado que tiene el sólido que estamos creando aquí. Vamos a crear aquí un cuarteamiento grande. Y vamos a enriquecer esta grieta, que se lea como la principal, por decirlo así. Fíjense que yo no estoy tratando de crear como truenitos, sino crear la idea de un cuarteamiento. Sobre todo que en la lectura general salte a la vista. ¿Listo? Creo que esa parte se está logrando. Veamos dónde más. Creo que no, la parte inferior izquierda no ha recibido suficiente atención. Vamos a ello. Entonces vamos a dejar un nivel intermedio de zoom. Creo que por ahí puede estar bien. Y vamos a jugar con esto. Incluso creo que podríamos ser un poco más atrevidos. Creo que podríamos crear un nivel adicional de distorsión, comunicando la idea de rompimiento del sólido. Vamos a ver cómo nos va con eso. Aquí tengo que responder una pregunta, y es: si un pedazo de la pared se cae, ¿esto es simplemente una roca maciza que tiene un huequito en el medio, o es algo un poco más complejo a nivel de estructura interna, por ejemplo que tenga muros o algo así? Entonces vamos a resolver eso también, mientras voy ponchando las líneas que se me han ido un poquito de las manos, pero ya vamos dejando eso de apariencia un poco más coherente. Este también está muy salido. Entonces aquí me gustaría comunicar la idea de que estos muritos tienen un cierto nivel de grosor, y ese grosor es revelado cuando el pedazo de muro se cae. No alcanzamos a mostrar tanto, pero si llega a haber una perforación más grande, vamos a poder revelar eso más. Pues vamos a ello. Creemos otra área de rompimiento. Entonces aquí quiero seguir enfatizando ese carácter, como que esto es una ruina, pues. Y esa ruina alcanza a revelar un poco más sus características físicas, por ejemplo el grosor de los muritos, de las extrusiones, a medida que vamos retirando segmentos. Creo que también podemos darle un poco más de énfasis a la idea de que ese rompimiento es como producto de la intemperie, los elementos, erosión o lo que sea. O sea, que no parezca como que se le hizo un corte ahí muy exacto, sino que es como si este objeto se estuviera desplomando poco a poco. O sea, comunicar la idea de abandono a través del objeto.
creo que valdría la pena que estas grietas fueran un poquito más modestas. Me interesa que se extiendan, pero también comunicar la idea de que a medida que se extienden, se van volviendo más sencillas. En cambio aquí sí habría un cuarteamiento más grande. Entonces lo mismo, muescas, cortes, quiebres. Allí donde los quiebres sean más grandes, creo que valdría la pena enfatizarlos un poquito más. Listo. Y de nuevo, algunas de estas grietas, en cambio, se podrían hacer un poquito más modestas. Eso la haría más corta. Listo. Bien, entonces ahí tenemos un objeto con un nivel de deterioro bastante grande. Creo que lo que no corresponde es que la parte inferior se sienta como tan nueva. Entonces vamos a añadirle más desportilles, deterioros. Todo esto hace parte de esa misma gran categoría que podemos llamar índices de narración. Está por acá y la conectamos aquí. Listo. Bastante deteriorado ese cubito. Y fíjense, nosotros todavía no hemos terminado. Vamos en 32 minutos menos la introducción. Creo que ya estamos como en 22 más o menos. 22, 23. Pero pues básicamente lo que tenemos es un prototipo que es muy simple, que se demora solo un par de minutos. Tenemos una línea que es un poco más elaborada, pretende que se lea con un mayor nivel de precisión. Vamos a añadir, yo creo que algo que me gustaría hacer es no poner toda la vegetación que sale ahí. Me gustaría más bien resignificar un poco ese elemento de vegetación, además para que el ejercicio sea un poquito más breve. Pero lo que se me ocurre es lo siguiente, vamos a añadir solo algunos de los árboles que están por acá. Importante que este cubito no esté como flotando en la nada, pero voy a agregar solo algunos árboles que me ayuden a reforzar ese sentido de escala, aunque ya de por sí pues hay un árbol que sale del medio del cubo, así que por ese lado no va a haber tanto problema. Además pues este es un té de vegetación sin que deje de tener alguna relevancia para este ejercicio en términos de narrativa, pues no es el eje del ejercicio. Entonces pues nos podemos concentrar más en lo que se refiere inmediatamente al sólido. Aunque pues igual ahí también vale la pena aclarar que estos objetos siguen estando en perspectiva, siguen perteneciendo al modelo de perspectiva de 3 puntos de fuga. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo que tener en cuenta cómo se verían esas copas de árbol dentro de un modelo de 3 puntos de fuga. Si estoy pensando en que las copas tengan una apariencia como semi-ovalada, entonces necesito que esos objetos, que esas siluetas, correspondan a cómo aparecerían esos sólidos, esos volúmenes, dentro de este modelo de perspectiva.
Entonces ahí tenemos par de arbolitos. Vamos a seguir agregando algo de esa vegetación. El ocasional arbusto, ese tipo de detalles se pueden agregar, pero que esto no se vaya a volver una camisa de fuerza que además nos vaya a desviar del objetivo principal, que es seguir explorando esto en últimas es un thumbnail en 3 dimensiones. Esto no es una ilustración terminada, sino sigue siendo una exploración en volumen. Listo, entonces estamos aquí. Creo que acá podríamos decir, ya tenemos un ejercicio en perspectiva lineal. Tiene sus cositas, puede tener más detalle, puede tener más elementos. De pronto hay todavía un par de áreas que valdría la pena que tuvieran un poquito más de indicios de este deterioro. Porque es que se puede leer muy extraño que haya momentos como tan nítidos en medio de algo que claramente tiene tal nivel de rompimientos y desportille y demás. Pero pues nada, esos son detalles, ya podríamos decir casi como académicos. Lo que me interesa es que podamos evolucionar esto con una práctica que también incluya algo de elementos de iluminación. Entonces listo, tenemos un par de desportilles más. Nada especialmente complicado. Listo, ahí estamos, tenemos nuestro objeto. Recapitulemos antes de seguir qué es lo que hemos estado haciendo acá, partiendo desde la estructura más humilde de todas. Creamos un thumbnail que pues simplemente es una guía general, no es una guía de calco. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que no se retiñó ese thumbnail, que ese thumbnail además tenía, este primer nivel de thumbnail tenía una cierta cantidad de imprecisiones, sobre todo en este eje donde el sólido conecta con ese elemento de vegetación. Por eso es que tuve ahí un par de momentos donde fue necesario rehacer varias líneas, y ahora tenemos una línea más elaborada. Hay un par de detallitos donde puse las primeras líneas. Esto puede ser común, ahí donde empezamos de pronto no caímos en cuenta que había cierto nivel de desfase que no se debería dejar sin corregir. Pero listo, ahí podemos decir, tengo mis líneas y puedo seguir explorando este ejercicio de perspectiva. Entonces, primero que todo vamos a asignar una luz. Vamos a decir que la luz tenga pongamos esto en otro color. Vamos a decir que la luz tiene una orientación descendiente inclinada lateral, o sea, nada del otro mundo. Y a partir de ahí vamos a empezar a asignar valores tonales para resolver este ejercicio. Entonces, un par de cositas antes de seguir. Hay un par de detalles de diseño que todavía no me convencen tanto y tienen que ver principalmente con la vegetación. Lo primero, yo siento que este árbol, así como está, se siente un poco como que no muy convincente. Me gustaría aislarlo. Una vez lo aíslo, vamos a presionar Control T para ir a transformación libre, y me gustaría primero separarlo del sólido. No está configurando una tangente, pero no me convence ese contacto que está teniendo ahí con esa esquinita. Me parece que se puede prestar para distraernos. Vamos a añadir solo un poquito más de indicaciones de vegetación, y más bien dejamos que esta forma como que respire un poco más.
Otra cosa que tampoco me resulta muy convincente es que el árbol principal, de nuevo eso tiene que ver un poco como con un arranque en frío, donde fue parte de las primeras líneas. El árbol principal tiene unos detallitos de diseño que no me parecen demasiado convincentes, como que siento que le falta como algo de prestancia al diseño, como ser un poquito más impactante. Hay momentos que se vuelven como lisos, hay unas líneas que yo las siento un poco tímidas, entonces vamos a devastarlas y a modificarlas por segmentos de siluetas que se lean, espero yo, mucho más interesantes. Aquí de paso podemos aprovechar para reiterar el carácter de las siluetas y cómo hay una diferencia entre siluetas que tengan una apariencia más bien dinámica y siluetas que se pueden leer simplemente como un zigzag. Si yo llegara a hacer esto con el diseño, eso no necesariamente es malo, pero puede leerse más bien repetitivo. Lo que yo quiero es que esos fragmentos de silueta tengan una lectura orgánica, dinámica, y eso debe incluir una ilusión de cierto nivel de aleatoriedad. Como que hay algunas siluetas que son más grandes, hay otras que son más pequeñas, hay unas que son más como agrupamientos de segmentos, hay otras que son puntas o aristas más grandes. También no quiero que el diseño se vaya a descompensar, como lo que acaba de pasar hace un momento, que hay una punta muy larga que se vaya para un lado, que puede hacer que el diseño se sienta como asimétrico. Incluso creo que algo que valdría la pena hacer acá es mover todo este segmento de acá. Vamos a desplazarlo, vamos a rotarlo. Acuérdense el principio de lo que estamos diciendo: devasten lo que necesiten, alteren lo que necesiten, no se casen con la primera idea. La gracia de esto es que es una exploración, solo que pues es una exploración que agrega la complejidad del diseño en 3 dimensiones. Para las personas que trabajan literalmente diseño 3D, pues va a ser mucho más sencillo hacer esas modificaciones y van a poder ver esto en todos los ángulos posibles, pero pues yo pienso mucho en términos de ilustradores 2D, porque pues también soy eso precisamente. Entonces les recomiendo que sus fases de prototipado sean muy flexibles, que sean muy plásticos, o sea, no plástico me refiero a nivel de expresión plástica, que sean muy versátiles y muy tranquilos con la idea de si esto no sirve, o se modifica o se va, en lugar de, como lo vengo insistiendo, en lugar de hacer como por ejemplo el calco de un diseño o el calco de un boceto, ¿listo? Sino que tengan la tranquilidad de poder explorar un diseño de manera muy libre. Lo modifican tanto como se necesite. Si hay que replantearlo, lo replantean, porque en últimas eso es mejor ¿cómo se dice? Como dedicar muchas horas a algo solo como por, ¿cómo decirlo? Hay un concepto que se llama la falacia de precio. En inglés se dice sunken cost fallacy, y es el seguir insistiendo en un error o en algo que es errado, algo que es incorrecto, simplemente porque ya se le dio mucha energía. Eso creo que es lo que le ocurre a una persona, sobre todo cuando recién está empezando, que dedica muchas horas a un solo ejercicio sin hacerle prototipos, ni pruebas, ni versiones intermedias. Entonces, si la idea es que esto va a ser, por ejemplo, un ejercicio final de color y sombras y full render y toda la vaina, pues nos tomamos el tiempo que sea necesario en devastar y construir y reconstruir hasta que sea el ejercicio más apropiado, en lugar de brincar de una vez a un render o a un ejercicio de acabados o de color o de volumen desde sombreado, o como ustedes lo quieran llamar. ¿Listo? O sea, permitimos esa flexibilidad en la fase de prototipo, y eso ayuda mucho. Incluso aquí hay una fase que yo me alcancé a saltar, que es hacer el prototipo en 2 dimensiones. Eso puede servir mucho para que esta fase sea más aterrizada y podamos acertar con más eficiencia. Entonces, antes de meterme con primeras luces y sombras, creo que se ha ido modificando gradualmente siluetas, entonces aquí también valdría la pena hacer esas modificaciones. Listo, digamos que ahí tenemos
ahí tenemos nuestro arbolito un poquito más controlado, y tenemos nuestro ejercicio de construcción de un sólido que va ganando más complejidad. Ahora que lo pienso, este árbol también es como entonces hagamos esto de manera más eficiente. Llevemos a este señor aquí. Alterémosle la escala, modifiquémosle su nivel de rotación, y para que no parezca que simplemente es una copia del otro elemento, entonces vamos a intervenirlo también. Por ejemplo, que se vaya esta ramita de acá, que aquí estas formas sean un poquito distintas. Este ejercicio ya pasó de media hora. Vamos a alcanzar a hacer otro y vamos a alcanzar a hablar un poquito más de prototipos y tablets. ¿Está bien? Pero este primero, pues, como siempre tiene un cierto nivel de detalle, pues se toma un tiempo de pronto no tan breve como sería ideal. Pero listo, ahí tenemos eso. Ahí tenemos este objeto, ya declaramos dónde está la fuente de luz. Entonces ahora vamos a otra capa y vamos a empezar la distribución de esas luces y sombras. Entonces, pues dependiendo del ejercicio que ustedes vayan a hacer, podría haber una mayor cantidad o una menor cantidad de tonos. Yo quiero trabajar de una manera muy sintética, entonces voy a seleccionar un pincel cuadrado. Voy a valerme también de la herramienta lazo poligonal, y voy a asignar con una clave baja la presencia de las sombras más fuertes. Entonces aquí de paso hacemos una reflexión. Si tenemos el cubito simple, va a ser muy sencillo declarar qué es luz y qué es sombra. Pues podemos decir, si nos guiamos por esta ubicación de la fuente de luz, entonces listo, a la derecha hay sombra, a la izquierda hay un cierto nivel de luz, pero como la luz es descendente, arriba es donde tendríamos la mayor cantidad de luces, y eso no sería un análisis incorrecto. O sea, podemos decir, la asignación de clave alta, clave media y clave baja corresponde a esas ubicaciones de los planos laterales izquierdo, derecho y superior. Pero el asunto aquí es que tenemos que tener en cuenta también que nuestro objeto ha ido ganando complejidad, y esa complejidad se manifiesta principalmente mediante la generación de nuevos planos de luz y nuevos planos de sombra, y eso tenemos que tenerlo muy presente para evitar dejar un ejercicio que se lea incorrecto, descuidado, inacabado. ¿Listo? Entonces primero que todo vamos a definir cuáles son nuestros tonos. Vamos a trabajar con estos grises como ligeramente azulados, simplemente por gusto personal. Entonces vamos a decir que esta es la clave baja, vamos a decir que esta es la clave media, y vamos a decir que esta de aquí es la clave alta. ¿Listo? Vamos a evitar que haya zonas blancas porque sí. Entonces vamos a seguir valiéndonos del lazo para establecer dónde estarían las sombras. Déjenme también hacer una pequeña reflexión que es muy obvia, como tantas otras cosas que yo digo, para los que ya tengan algún nivel de formación, pero no lo son para las personas que recién están empezando. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros vamos a iluminar? Nosotros tenemos que entender cuál es el comportamiento de la luz. La luz no solamente cae sobre el objeto como si fuera una serie de líneas paralelas, sino la luz va a generar en realidad una serie de líneas y de formas convergentes. ¿Listo? Y eso se tiene que tener en cuenta, sobre todo cuando hacemos las proyecciones de sombra. Eso pasado a limpio, ¿qué significa? Si ustedes al momento de proyectar la sombra de un objeto hacen algo como esto, lo están haciendo mal, porque la sombra proyectada de un objeto tiene tres características. La sombra se expande, la sombra se difumina y la sombra cambia de tono. Si ustedes están
Empezando con un ejercicio puramente abstracto, pueden valerse solamente de la primera de esas características. La sombra se expande a medida que se aleja del objeto que la origina. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tendríamos una sombra que parte desde la base, pero que no se puede quedar en formas paralelas, o en una forma construida con líneas paralelas más bien, sino en una forma que se construye con líneas convergentes y que por tanto se va a expandir a medida que se aleje del objeto. Si ustedes fueran a construir una luz, vamos a cambiar aquí de color simplemente para hacer una pequeña reflexión. Si ustedes fueran a construir una luz o un esquema de iluminación que tenga ángulos diferentes, es perfectamente posible que no solamente tengan una forma o una serie de formas de apariencia convergente, sino que además, como lo que está pasando acá, esas formas consideren el ángulo en el cual están, o más bien, la sombra considera para su forma el ángulo en el cual la luz está incidiendo en el objeto que produce dicha sombra. Eso para que no se vayan ¿cómo se dice? A tropezar con el mal hábito de construir siempre una forma predeterminada para la sombra proyectada. ¿Listo? Esta primera sombra que tenemos aquí tiene una apariencia que es más estable en su límite, porque la manera como está incidiendo la luz sobre el objeto nos dice, mire, usted tiene que considerar este ángulo, esta inclinación, esta forma, esta silueta al momento de crear la proyección de la sombra. Pero si la luz es inclinada respecto al objeto, es posible que la silueta aumente en complejidad. Para los que han trabajado diseño de personajes, eso es una realidad también, ¿no? Esa silueta puede llegar a tener un nivel de complejidad que es bastante alto y que al principio se nos puede salir un poco de las manos. Solo esa reflexión respecto al tema de iluminaciones. Entonces vamos a retomar. Tenemos aquí nuestro objeto. Y lo primero que yo voy a hacer es asignar dónde estarían las luces de clave. Perdón, estoy un poco desfasado con mi lenguaje. Voy a asignar dónde están las sombras principales, las más oscuras, que son de una clave baja. De paso, vamos a aprovechar y le vamos a decir a esta línea que ya es una línea negra, entonces que pues la veamos completamente negra para que no vaya a haber distracciones. Porque allí donde haya estos pequeños desfases, ustedes pueden alcanzar a notar ahí esa rayita que no corresponde. Ahí vamos a procurar corregir y darle una apariencia consistente a estas luces y sombras. Fíjense por favor en algo que está pasando acá. Vamos a señalar aquí con una flechita. Ustedes se pueden dar cuenta que aquí hay como un filamento de sombra. ¿Qué es lo que está considerándose ahí? Que la luz al incidir en esta parte del objeto, o sea, aquí, ese objeto es como un prisma que es más angosto que esta parte del sólido. ¿Listo? Eso es lo que está ocurriendo ahí y por tanto ahí alcanza a ver esa proyección de sombra. ¿Vale? Entonces ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a buscar dónde debe haber esas sombras principales. Eso pasado a limpio significa voy a buscar dónde hay planos laterales derechos. Y allí voy a asignar esta sombra. No se preocupen si aquí ven esta forma como tan tosca. Eventualmente vamos a entrar a pulir, pero inicialmente quiero hacer ese análisis de la estructura general de los planos de sombra. Entonces, por ejemplo, acá las grietas son cruciales para darle verosimilitud y credibilidad a este asunto. ¿Listo? Allí donde se haya configurado, por pequeño que sea, un plano lateral derecho, necesito agregar la sombra. Y ustedes se pueden dar cuenta que aquí esto se ha desfasado un poco. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque este plano lateral derecho además alcanzaría a proyectarle algo de sombra a esa abertura. Incluso esa sombra alcanzaría a ser más grande. Esto alcanzaría a cubrir por completo. ¿Listo? Entonces vamos no solo a buscar ese plano lateral derecho, sino también en las grietas vamos a agregar un poquito de sombra que nos ayude a darle más credibilidad a la idea de un aspecto volumétrico a esta modificación del volumen. Eso sonó un poco ingenuo, pero lo que quiero decir es, quiero reafirmar la idea de que las grietas
no son simplemente aspectos bidimensionales dentro del diseño, sino que son cuarteamientos que están creando nuevos planos de luz y nuevos planos de sombra. O sea, al poner unas pequeñas sombritas alrededor de las grietas, lo que estoy intentando comunicar es que se está modificando la superficie del objeto. ¿Listo? Ahora esto no lo voy a hacer absolutamente en todas partes, porque digamos, si hay momentos más modestos de esos cuarteamientos, pues ahí puedo dejar eso quieto. Pero les insisto, esas grietas van a ser cruciales para darle más verosimilitud a este volumen. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a agregar este primer nivel de sombra. Vamos a ver dónde más podría haber. Pero entonces aquí ya me tengo que empezar a meter con el tema de sombra proyectada. Entonces vamos a crear una proyección de sombra. El diseño de una sombra proyectada no sale de la nada. Básicamente lo que yo tengo que hacer es el análisis de el plano que impacta la luz, qué forma bidimensional tiene, y a partir de eso crear esa forma bidimensional, pero proyectada de manera horizontal. Eso es, de pronto no está explicado de la manera más clara en este momento, pero lo que quiero decir es, siempre que tengan el problema de cómo diseñar una sombra proyectada, primero conciban la forma de esa sombra como una silueta bidimensional, que después se va a recostar. ¿Listo? Les puedo dar aquí una mini recomendación. Si ustedes tienen este objeto y a este objeto le van a sacar sombra proyectada, pues esencialmente lo que ustedes tendrían es esta silueta. Vamos a duplicarla. Y esta silueta se recostaría, pues esta silueta entraría a recostarse, pero no solo eso, esa silueta también tendría que expandirse, porque recuerden que las sombras proyectadas se expanden a partir de la base del objeto que las origina. Es posible incluso hacer práctica de iluminaciones solamente con siluetas. O sea, esto puede ser un ejercicio de iluminación donde uno diga, mire, yo tengo un objeto y estoy concibiendo su sombra proyectada para que este objeto se sienta asentado en un espacio tridimensional, pero no tengo todavía ni rellenos, ni texturas, ni distribución de tonos, ni nada de eso. Pero ya de por sí es un ejercicio donde estamos practicando el diseño de un objeto en 3 dimensiones. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a seguir persiguiendo planos laterales derechos. Ahora, aquí hay una consideración importante a tener en cuenta. El plano lateral derecho que recibe este tono de sombra es un lateral derecho que está erguido a 90 grados. Pero ¿qué pasa con los planos que no tienen una inclinación de 90 grados, sino tienen una inclinación parcial, como por ejemplo este? O valgámonos otra vez de flechas. Si yo tengo un sólido cuyo plano lateral derecho tiene esta forma y está proyectado, aquí está su perpendicular, está proyectado de esta forma y por tanto tiene cierto valor de clave tonal, como por ejemplo que esto fuera 80% de gris. ¿Qué pasa si yo tengo un plano que técnicamente mira a la derecha, pero que tiene un nivel de inclinación diferente? Pues su valor tonal debe ser distinto. Puede ser, por ejemplo, qué sé yo, por poner un ejemplo, 68%. No le vayan a comer cuento a esos números. Esos números son simplemente un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo que me dice, ok, ¿por qué está ocurriendo eso? Porque un plano inclinado está recibiendo una sombra diferente a otro. Este plano, al estar inclinado en 90 grados, debe tener un nivel de oscuridad diferente a este que tiene una inclinación parcial. Y eso lo podemos de una vez empezar a considerar. Más allá de los números exactos, yo puedo decir control U, puedo decir que esto tenga un poquitico más de luminosidad para reflejar el hecho de que este plano, al estar en una inclinación parcial, recibe un poquito más de luz. Puede que no sea mucha, pero quiero empezar a crear esa distinción. Y ahora tengo el problema de este planito que está acá. Este plano no solamente es un plano derecho, sino es un plano que se está proyectando en un nivel de inclinación todavía mayor. O sea, aquí estaríamos hablando de un plano al que le está pasando algo como esto. Su ángulo de inclinación es todavía más disímil de lo que nosotros consideraríamos el plano
Pero déjenme hacerlo bien, que aquí me confundí. Este plano tiene un nivel de inclinación aún más disímil del que originalmente nosotros decimos es un plano de sombra. Entonces podríamos decir, listo, que este tenga, por ejemplo, 50% de gris. Nuevamente, no le copien a los números. Yo no estoy diciendo estos son valores exactos. Lo que sí estoy diciendo es que a medida que los objetos cambian su nivel de inclinación, cambian también qué tan su nivel de exposición, no solamente a la luz principal, sino a la llamada luz de rebote. Otro tema que puede ser muy obvio para aquellos que ya tengan suficiente formación, pero para los que recién están empezando, este es un tema que al principio les puede dar algo de dolor de cabeza. Básicamente es esto: la luz no solamente cae como un haz o una banda unidireccional encima del objeto, sino también está bañando o tocando o regándose, como sea que ustedes lo quieran decir, alrededor del objeto, en la superficie que sostiene el objeto, y crucialmente esa superficie devuelve, así sea de manera muy residual y muy tenue, algo de luz. Esa es la razón, por ejemplo, por la que nosotros no podemos decir este plano lateral derecho que está aquí es sombra, por lo tanto es negro. No es posible hacer eso a menos que yo esté haciendo un ejercicio de alto contraste, y eso no es lo que yo estoy haciendo. ¿Listo? Entonces por eso es que yo puedo decir y debo decir, a medida que la inclinación de los objetos cambia respecto a las diferentes fuentes de luz. Yo aquí tendría dos fuentes de luz. Tendría mi fuente de luz principal y acá tendría la llamada luz de rebote. No estoy hablando solamente aquí, sino estoy hablando en todo esto. La superficie le devuelve, así sea de manera muy tenue, algo de luz a ese objeto, y eso toca tenerlo en cuenta. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, va a haber unos momentos donde es necesario y donde incluso va a ser lícito, va a ser válido que haya sombras más oscuras. ¿Dónde estaría el punto máximo de oclusión? ¿Listo? Cuando estamos hablando de oclusión, para los que saben de diseño 3D, ustedes sabrán que oclusión es el fenómeno por el cual se oculta la luz. No le coman cuenta a los anglicismos, gente que solo dice, las occlusion, el occlusion shadow. No, cuando estamos hablando de oclusión, estamos hablando de ocultar las luces. Aquí estamos hablando no solamente de una perforación, sino de literalmente revelar el espacio hueco que está al interior de un objeto. Por lo tanto, podemos decir, acá es donde se oculta más luz en todo el objeto que estamos diseñando. Entonces podríamos partir de negro, pero me parecería más interesante que jugáramos con un gradiente, revelando la idea de que algo de luz se va a empezar a filtrar en ese objeto y que no solamente vamos a tener un huequito donde se cancela completamente la luz. Aquí nuevamente quiero ser muy cabal con el uso de las máscaras para que no me vayan a quedar por ahí como residuos de luz que no corresponden. Entonces fíjense, básicamente voy a empezar a moverme un poco más rápido, pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Yo voy a empezar a reflexionar lo siguiente: ¿dónde habría planos que miran más hacia la luz? O sea, planos que apunten parcialmente hacia arriba, como por ejemplo ahí esa muesca, este desportille, y donde habría planos que apuntan más hacia abajo. Por ejemplo, aquí, justo aquí, tendríamos un plano que mira más hacia abajo y por tanto ahí podríamos esconder un poquito más la luz, ¿vale? Entonces voy a tener este tono para la sombra. Vamos a asignarlo también por acá, porque creo que aquí se podría llegar a esconder la luz lo suficiente para que no se alcance a ver eso blanco, pero nuevamente me gustaría hacer esto con un gradiente. ¿Listo? Y entonces ahora yo tengo este tono que es mi sombra principal. Vamos a, primero que todo, terminar de buscar planos laterales derechos, porque todavía nos quedan un par. Por aquí hay uno, por aquí hay otro, por aquí hay otro. Y una vez tengamos eso, vamos a empezar a perseguir esos planos que miran más hacia arriba y más hacia abajo. Entonces, por ejemplo, voy a tomar este tono y se lo voy a dar a este desportillo. Y se lo voy a dar también a este otro. Voy a tomar este tono, voy a tomar una versión más oscura, y allí donde la luz se oculte más, voy a asignar ese tono. O sea, lugares donde por la naturaleza del volumen yo percibo que la luz se alcanzaría a esconder todavía más. Entonces ahí quiero dejar este tono que pues no llega a ser negro, pero es más oscuro que la sombra principal. ¿Listo?
Yo sé que, porque siempre me pasa, debe haber otro que no esté viendo, pero por ahora podemos decir listo, dejamos hasta ahí, cambiemos ahora a la clave media. Entonces tenemos esta clave media que de hecho me parecería mejor que fuera más clarita, porque me parece más conveniente que haya un nivel de contraste más alto entre la sombra y lo que se podrían considerar estados intermedios de iluminación. Entonces vamos a tomar este tono que no es 50%, y de hecho recuerden, clave media no es 50%, clave media es una ubicación intermedia en el espectro de luz. En este caso estamos hablando como un 35%, por lo tanto alcanza a ser válido. Entonces yo voy a ir nuevamente a mi lazo poligonal y voy a empezar a perseguir este plano lateral izquierdo. Pero recordando que tengo que respetar algunos momentos del diseño donde lo que estamos viendo es un plano superior. O sea, yo estoy aquí evitando enmascarar esa especie como de balconcito, esa especie, bueno, no sé si se le podría decir así, un pequeño segmento del volumen donde lo que estamos viendo es un plano que apunta hacia arriba, no hacia el lado. Otra cosa importante a tener en cuenta es que yo voy a estar trabajando con el modo de fusión oscurecer para que cuando yo pise el volumen yo no vaya a devastar lo que ya hice, porque pues ya de por sí me estoy tomando más tiempo del que debería haciendo este ejercicio, pero quiero ser muy cabal con un tema que solo alcanzamos a tocar de manera muy tangencial en nuestras clases virtuales y presenciales, que fue el tema de la iluminación de un sólido. Quiero que haya una explicación ojalá más completa, o que se alcance a percibir así, y ojalá pues precisamente más útil de cómo concebir la iluminación de un sólido. Listo, entonces tenemos esto acá, aquí también hay un plano lateral, pero ese plano es un lateral que tiene una inclinación. Entonces primero que todo asignemos esto, entonces vamos a ponerle aquí modo de fusión oscurecer, vamos a hacer el relleno, listo. Entonces fíjense, lo que ya estaba no se va a destruir, no voy a tener que estar repisando. El modo oscurecer también lo tengo en mi pincel, por lo tanto yo acá piso, pero no daño nada. Y la idea es que aquello que no es ni clave media ni clave baja no sea blanco. Entonces, primero que todo vamos a buscar donde hay inclinaciones. Y fíjense, esas inclinaciones parciales apuntan todavía más hacia la luz. ¿Qué es lo que va a recibir más luz? Lo que mira directamente hacia arriba, lo que está a 0 grados. Pero tenemos unas inclinaciones, aquí tenemos este plano lateral izquierdo tiene una inclinación, su perpendicular sería esta, que pena por la flechita tan fea. Pero aquí tenemos un plano que no se puede considerar ni lateral izquierdo ni plano superior, sino es como una hibridación de los dos. Entonces lo que yo tengo que encontrar es un promedio de esa luz. Me parece conveniente hacer lo siguiente. Voy a tomar esta clave alta y voy a asignarla de una vez a los planos que literalmente apuntan hacia arriba. Porque ahí ya voy a poder encontrar el punto intermedio entre clave alta y clave media para los planos laterales inclinados que son de luz en lugar de sombra. Yo creo que aquí podemos hacer esto y vamos a abrir aquí este huequito y después corregimos la parte del árbol, no hay ningún problema, porque igual el árbol es su propio problema, creo yo, medianamente interesante de sombra proyectada, entonces por eso no está mal que lo dejemos para el final. Entonces vamos a tocar todo esto. Acuérdense, es válido que exista blanco y negro en un esquema de iluminación, pero como yo quiero hacer un ejercicio de lo que se llamaría rango tonal completo, entonces lo que yo estoy haciendo aquí es que estoy buscando que si llega a haber blanco, sea una luz destacada o un highlight. No que haya blanco simplemente porque dejé una reserva blanca y ya, o sea, luz no es blanco automáticamente, sino luz sería clave alta. ¿Listo? Si en lugar de eso estuviera yo trabajando un ejercicio de alto contraste, sí puedo ir literalmente a blanco y negro. Listo, ahí tenemos esa luz de clave alta. Espérenme a ver. Hay uno que me faltó, entonces vamos a regresarnos un poquito, vamos a aislar esto aquí y asignamos ahí la clave alta. Listo, ahí tenemos entonces clave alta. Entonces ahora sí empecemos a promediar. Vamos a buscar un tono más oscuro que este, pero asegurándonos que sea más claro que este que está aquí. Lo es.
¿Lo ves? Aunque creo que debería ser un poquito más oscuro. Creo que por aquí podría estar bien. Por aquí podría estar bien, listo. Vamos a jugar con ese tono. Y vamos a dejar este para un plano inclinado. Y ahora vamos a tomar un tono aún más clarito para inclinaciones parciales, a ver si las hay. No, entonces aquí vamos a tener en cuenta una cosa. Fíjense en esta flechita de acá. Hay unos planos que no solamente son inclinados, sino que están inclinados de tal manera que miran directamente a la luz. Yo podría decir, oiga, ¿sabe qué? Como literalmente están mirando a la luz de frente, por lo tanto son las áreas que reciben más luz de todo el esquema, dejemos ahí reservas blancas. Podría ser que tomemos esa decisión. ¿Listo? Ahora entonces lo que vamos a hacer es complementar las siluetas de estas iluminaciones, porque aquí hay unos descaches que tenemos que corregir sí o sí. Y resolvemos el tema de la iluminación. Entonces primero que todo vamos a tomar el tono de clave baja. Vamos a borrar aquí en el arbolito. Y vamos a asignarle en el centro del tronco ese tono. Si se remontan a sus clases de dibujo, que estoy seguro que todos deben haber tomado alguna vez, si estamos hablando de un sólido que se pueda leer como semicilíndrico, ese sólido tendría que tener especial consideración con la luz de rebote. O sea, yo no puedo decir, venga y remato este objeto que tiene una base semicilíndrica, ven y lo remato en sombra. No puede funcionar de esa manera. Sí va a haber una sombra ahí, pero esa sombra obligatoriamente tiene que ser un poquito más clara que el tono de la sombra principal. ¿Listo? Si no hago eso, entonces estoy alcanzando a falsear un poco el hecho de que esto es básicamente una serie de tubitos. Si eso que acabo de decir les parece un poco confuso, denle una repasada, podría ser de pronto en la página web de Proco, que está en Procopenco, a los ejercicios de pintura digital con sólidos simples. ¿Listo? Porque uno de los principios de iluminación es que un sólido que es abultado, o que es redondo, o que es semiesférico o esférico, o que es cilíndrico o semicilíndrico, no puede simplemente rematar en sombra. ¿Por qué? Porque la superficie del objeto, al ser curva, recibe de manera mucho más evidente la luz de rebote. ¿Listo? Entonces, estoy seguro que ustedes lo conocen, hasta en Procopenco, si no, pues proco.com con K, y le daré una repasada a ese tema de sólidos simples. Entonces aquí una consideración que yo quiero tener es el tono de clave baja que proyectan las hojas encima del tronco. ¿Listo? Aquí pues tengo superficies que son tan angostas que mi margen de error se vuelve muy estrecho. Pero pues no me voy a hacer demasiadas bolas con esto, simplemente quiero que tenga una apariencia medianamente coherente y seguimos con lo principal. Entonces, algo que sí es muy relevante aquí para tener en cuenta. Fíjense que yo aquí estoy intentando crear de manera pues un poquito ingenua y no muy sofisticada. Estoy intentando crear la ilusión de la textura de unos materiales. En este caso el material es la corteza de un árbol. ¿Listo? Como digo, no es gran cosa lo que estoy haciendo yo ahí, pero pues quiero alcanzar a comunicar esa noción. Ahora hay otra textura de materiales que es muy importante y que no puedo ignorar, y es la de las hojas. Entonces aquí voy a cambiar a mi lazo estándar y voy a crear primero un área general para la sombra. Yo sé que es una forma que no es muy sofisticada, no se preocupen, yo estoy al tanto de eso. Lo que quiero establecer es cuál es el límite de esa sombra. Vamos a seguir enriqueciendo esa forma para la sombra, y una vez ya tenga un límite más bien claro, más o menos claro, voy a entrar a complementar la silueta para que esa silueta también comunique la abstracción de textura de materiales. Esto es muy importante para que estos ejercicios de prototipado rápido en perspectiva
tengan esa verosimilitud cuando estamos buscando comunicar, por ejemplo, materiales y estados de materiales. Que no entremos a crear siluetas lisas, o peor todavía, en mi opinión, yo sé que es una opinión pues personal, hay gente que resuelve las sombras desde difuminaciones y que incluso confunde la idea de sombrear con poner como un difuminado más bien como simplón, que es como, yo lo siento un poco como por salir del paso. No estoy tratando de ofender a nadie, pero lo que sí quiero decir es que me parece mucho más pertinente que exista un ejercicio más bien cabal, más bien exhaustivo hasta donde pueda hacerlo, de abstracción de formas, para hacer lo que estoy intentando lograr aquí, que es comunicar la idea de estos son volúmenes que son más complejos que un cubito. Por eso es que la silueta entre la luz y la sombra no es una rayita ni es una línea curva. Pero tampoco me voy a complicar mucho la vida con temas, por ejemplo, de render, sino más bien lo que quiero es, desde la abstracción, realzar y reforzar la idea de materiales en el espacio tridimensional. ¿Listo? De nuevo, pues cada cual ve cómo trabaja, pero sí les recomiendo que se alejen en la medida de lo posible de la idea de poner como, casi como cuando la gente hace como manchitas en carboncillo, sino que piensen en cuáles son las formas de las sombras de las cosas. Creo que es un ejercicio que es muy pertinente. Por ejemplo, todo estudiante, y no solo estudiante, sino gente que ya tiene más cancha en ilustración, se va a topar en algún momento con un problema que es interesantísimo y potencialmente muy complejo, que es cuál es la forma de la sombra proyectada, por ejemplo, de un personaje, o de un edificio, o de una máquina. Eso es un ejercicio de diseño visual y vale la pena tomárselo como tal. ¿Listo? Entonces aquí vamos a considerar también una cosa. Hay un momento en el que el árbol estaría completamente inserto en sombra. Entonces vamos a considerar eso acá. Y hay otra cosa que, si yo la dejo así, estaría cometiendo un error muy ingenuo. Y es, este árbol es un volumen. Llevo como 15 minutos diciendo eso. ¿Dónde está la sombra proyectada del árbol? Pues tenemos que asignar esa sombra proyectada sí o sí, o vamos a estar causando o creando una omisión grave dentro de nuestro ejercicio. Pues inicialmente el tronco acá pues alcanzaría a tener una proyección de sombra, pero de hecho creo que podría ser más relevante que de una vez planeáramos cuál es la forma que tiene la sombra proyectada de ese tronco. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar a una capa adicional que después podemos borrar, y tomando en cuenta esta silueta vamos a planear el diseño de esa sombra proyectada. Entonces, lo importante a tener en cuenta con este árbol es que ese árbol tiene dos bifurcaciones principales que creo que se alcanzarían a notar. Y el tronco central y las copas, y sobre todo la copa más grande, yo siento que se verían es un ejercicio muy ingenuo que estoy haciendo acá, pero básicamente estoy haciendo la proyección para tratar de calcular muy a ojo, de una manera muy simplona, dónde podrían ir esas formas de la sombra proyectada. Creo que valdría la pena que se extendiera más eso. Vamos a alejarnos un poquito. Vamos a decir que por acá esté la proyección de la sombra de la copa, y si es así, entonces la copa mediana tirando a pequeña estaría por acá, y la copa que es pequeña estaría por aquí, más o menos. Podemos decidir que esa sea la forma de esa sombra proyectada. Ahora, algo que está pasando acá que no es muy correcto es que a nivel de escala esto se parece mucho al árbol, porque lo estoy haciendo de una manera muy apresurada. Entonces vamos a expandir esta forma. Vamos a ver si por acá me funciona esto. Vamos a expandir esta forma porque eso es de hecho la característica más relevante que se debería respetar de una sombra proyectada: que se expanda, que se vuelva amplia.
Pues digamos que tenemos eso ahí, digámosle a esto que tenga una opacidad parcial, eso igual es una guía muy chamboncita. Aquí tenemos un montón de anotaciones que creo que, si bien no son irrelevantes, las podemos mover. Y vamos a configurar esta silueta, yo creo que mejor con el lazo. Lo único que me interesa en este momento es que esto tenga verosimilitud, no que tenga una correspondencia 100%, por ejemplo la cantidad de aristas que hay acá, la cantidad de puntas me refiero, eso en este momento no me interesa, no es que no sea importante, pero no me interesa, quiero una visualización que se pueda leer como creíble, y si eso se alcanza a lograr, me doy por bien servido, ¿listo? Si lo que estuviera buscando es una versión mucho más precisa de esto, entonces hasta sería mejor siluetear todo el árbol y después crear una silueta y llevármela a la derecha, pero por ahora esa parte no me interesa tanto. Entonces aquí ya tengo una silueta que tiene ciertos problemas. Esa silueta tiene unas extensiones de ese tronquito, esos tronquitos curvos. Yo siento que tiene una forma como esta, más o menos. Esto es extremadamente informal. Y de hecho algo que es obligatorio y es sensato hacer también es que una vez tenemos siluetas con nuestro lazo, las empecemos a corregir y optimizar. Por eso voy a trabajar esto en otra capa. Ya que tengo esto, ese boceto bien feo lo vamos a quitar, y de una vez vamos a analizar aquí qué funciona y qué no funciona. Por ejemplo, creo que vale la pena seguir ampliando esto. Hay un vínculo, hay un contacto entre la copa grande y la que es mediana pequeña, entonces vamos a enfatizar eso también. Y la forma de esos troncos curvos deja muchísimo que desear y me deja muy mal plantado. Entonces vamos a corregir y a cincelar esas siluetas, atacándolas con pincel y con borrador. Listo, y si esto está siendo proyectado encima de una superficie que tiene como ese pastico, como esas ramitas, no, ramitas no, como toda esta vegetación que está por acá, entonces no puedo simplemente tener una serie de siluetas lisas, eso no sería válido. Entonces yo voy a entrar aquí a crear una serie de muescas, una serie de siluetas que complementan esto, que ojalá me ayuden a comunicar la idea de que esta sombra se está proyectando encima de esa superficie. No con tanto éxito en este momento. Okay, por acá me va un poquito mejor con ese tema de esas siluetas complementarias. Voy a seguir rellenando un poquito esto. Devastando esas pequeñas mezclas, quiero que sean muy modestas. Y ya que tengo esto acá, quiero respetar las condiciones, una de las condiciones más importantes de la sombra proyectada, que es que vaya modificando su tonalidad a medida que se va dispersando en el espacio. Incluso podríamos hacer que la sombra proyectada perdiera nitidez y se fuera volviendo difusa. También es posible hacer eso. Yo creo que las dos ideas pueden ser buenas, entonces vamos a hacer una cosa, le vamos a decir a esto, primero que todo, eso es una silueta, yo insisto, yo soy el primero que sabe,
esa es una silueta más bien pobre, no es el diseño más interesante ni mejor elaborado. Lo que necesito es el pretexto. Quiero el pretexto para poder decir, así es como estamos acercándonos al problema visual de la sombra proyectada. Quiero algo que se pueda leer como que pertenece a ese objeto, aun si en términos técnicos, matemáticos no corresponde. ¿Listo? Eso es lo importante. Entonces decimos que la sombra proyectada, cuando se expande en el espacio tridimensional, ¿cómo se dice? Se difumina, se expande, o sea, se va ensanchando y también va cambiando su tonalidad. Entonces, a partir de esos principios, vamos a modificar esas sombras proyectadas. No me convence mucho, yo creo que incluso, pero es que aquí hay una cosa que está ocurriendo también. Yo decía, ¿por qué esto se sigue viendo tan raro? Yo soy muy incauto con estas cosas. Yo no he sacado la sombra proyectada del cubo. Y si no hago eso, pues esta sombra igual va a tener una apariencia que pues se va a sentir ficticia. ¿Listo? Entonces vamos a ello. Y nos vamos a dar cuenta que esa sombra proyectada va a tener que cubrir obligatoriamente una parte de esa sombra de árbol. Entonces vamos a... este cálculo igual lo estoy haciendo como muy a la vista. Acaso no sea esa la mayor recomendación o la mejor recomendación, pero así es como lo estoy haciendo. Fíjense también una cosita, este cuadradito que está acá no está en el centro del cubo, está desfasado. Es decir, que este segmento que estoy señalando con el cursor es más ancho que este segmento que estoy señalando con el cursor. Y eso tengo que tenerlo en cuenta cuando voy a diseñar el resto de este objeto sombra proyectada. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, podemos devastar por aquí y podemos ampliar ahora por acá y por aquí. Yo creo que se alcanzaría a cubrir esa parte de este sólido. Incluso puede ser que lo cubra más. Hagamos la prueba ahí. Creo que no es la peor idea. Obviamente aquí hay cosas que están faltando. Si la superficie que está siendo tocada por la luz hasta el punto de bloquearla para poder proyectar la sombra tiene inclinaciones, desportillos y demás, yo no puedo ignorar que eso existe. Entonces pues tenemos que ir de lo general a lo particular para generar esas modificaciones. Esas modificaciones no van a corresponder 100% a la realidad matemática de este objeto. Yo siempre digo, un profesor de dibujo técnico ve esto y dice como que, ¿dónde están sus cálculos correctos? Les recuerdo, yo lo que estoy buscando, ojalá sea así como lo alcancen a entender, es un ejercicio que tenga verosimilitud, pero no estoy buscando que en términos matemáticos se lea preciso. No sería adecuado pretender venderlo de esa manera, no corresponde. ¿Listo? Entonces digamos que por ahí tenga yo mi sombra proyectada y vamos ahora a convertir esto en un objeto inteligente. Vamos a llamar esto sombra P. Vamos a ponerlo por debajo. Esto está ahorita en multiplicar, entonces vamos a hacer una cosita, le vamos a quitar el modo de fusión y vamos a tomar el line art y lo vamos a poner encima. Y ahora que tenemos nuestra sombra P, vamos a hacer una cosita, le vamos a decir clic derecho, convertir en objeto inteligente. Y a ese objeto inteligente le vamos a decir que tenga, por ejemplo, un desenfoque. Vamos a filtro, vamos a desenfocar, vamos a decirle desenfoque gaussiano, vamos a decirle que tenga una cierta cantidad, podría ser por ahí, digámosle que tenga por ahí 5.2, pero como esto tiene automáticamente en el objeto inteligente, lo que estamos haciendo es crear como apéndices. Fíjense que puedo activar y desactivar los efectos. Entonces yo me paro en la máscara de capa que automáticamente se añade a cualquier filtro o efecto, tomo mi gradiente,
le digo que vayamos de negro a transparencia y le voy a aplicar este gradiente de tal manera que de manera gradual, valga la redundancia, la sombra proyectada se vaya difuminando. Y ahora lo que puedo hacer es cincelar un poquito este efecto. Incluso podríamos decirle doble clic a desenfoque gaussiano y decirle que no sea 5.2 sino que sea por ejemplo 10 para que se difumine todavía más, ¿no? Pongámosle un nivel intermedio, por ahí unos 8 puntos. Listo, ahí tenemos eso. Listo. Entonces, como esto es un objeto inteligente, estoy seguro que esto ustedes lo saben también, yo tengo la capacidad de decirle a esto que no sea solo esto, sino que tenga más detalles. Y eso es lo que voy a hacer a continuación. Voy a extraer la silueta que me gustaría usar como sombra proyectada para este y el otro arbolito y se la voy a añadir a esta silueta. Vamos a hacer como una especie de cálculo informal de la forma de este árbol y del otro también. Listo. Y rellenamos del tono de la sombra y algo similar vamos a hacer acá. Así muy brevemente vamos a tomar esto. Vamos a tomar esto también. Pero entonces aquí tenemos que tener una consideración, y es que no sería válido simplemente decir, ok, entonces vengan ustedes y se empiezan a inclinar, y además no, tengo que manipular de manera individual esas dos siluetas. Entonces vamos a hacer lo propio con cada una. Vamos a desactivar esto de aquí. Ya, hagamos las cosas en orden, que así nos quedan bien hechas. Entonces primero que todo vamos a desactivar o a bajarle la opacidad a esto. Vamos a voltear, vamos a jugar con la rotación. Esta silueta alcanzaría a romper un poco este esquema. Con esta pasaría algo similar. Esta, lo que me gustaría es darle un mayor ensanchamiento, eso, para comunicar mejor la idea de dispersión. Y como siempre, vamos a hacerle modificaciones sobre la marcha. Listo. Entonces, yo tengo aquí estas dos sombras. Tengo aquí esta sombra proyectada, le puedo poner una máscara de capa, puedo tomar mi gradiente y puedo decirle que su tono se vuelva un poquito más claro a medida que se va dispersando. O sea, lo podemos hacer de manera muy sutil. Que lo pienso, creo que sería bueno que el desenfoque gaussiano fuera más modesto. Eso. Y ahora, ¿cuál es el asunto? Estas sombras no provienen de un solo objeto, sino son varios. Y por ejemplo, el árbol que está a la derecha o el árbol que está a la izquierda tienen que tener niveles de nitidez diferentes. O sea, no se pueden dispersar exactamente igual, ni se pueden difuminar exactamente igual que el resto del sólido, porque tienen alturas diferentes. Y se sentiría un poco falseado si lo hiciéramos de esa manera. Entonces, a esto lo vamos a llamémoslo sombra P2 o sombra PB. Nuevamente convertimos esto, vamos a convertirlo en un objeto inteligente, pero primero vamos a darle un par de detallitos, solo un par de detallitos extra para que se sienta un poquito más elaborado esto. Listo, ya que tengamos eso,
Entonces le vamos a decir, nuevamente, convertir en objeto inteligente. Le podemos decir que tenga un poquito de desenfoque. No mucho, vamos a decirle que tenga por ahí 3 puntos. Aparece la máscara de capa y nuevamente utilizando el gradiente sin modo de fusión dentro de la capa, dentro de la máscara que automáticamente se crea en una instancia. Esto es lo que se llama una instancia de filtros dentro de un objeto inteligente. Yo voy a decir que estas sombras solo se difuminen a medida que se alejan del objeto y ahora le agrego una máscara de capa a la capa como tal. Yo sé que esto puede ser un poco confuso al principio, pero tenemos que distinguir aquí donde estoy pisando. Esto es la instancia del filtro, filtros inteligentes. Entonces lo que yo estoy diciendo aquí es donde usted modifica la apariencia de los filtros, pero aquí la máscara de capa es para la capa como un todo. ¿Listo? Y a esto le decimos que tenga nuevamente con un gradiente radial. Vamos a decir que se cambie un poco su tono a medida que se dispersa. Y ahora podemos decirle a una que tenga modo de fusión oscurecer. Creo que es más suave que multiplicar, entonces por eso modo de fusión oscurecer. Y ahí estaría resuelta esa parte. Ahora, para terminar este ejercicio, que se supone que iba a durar como 35 minutos y ya llevamos como 1 hora y 20, pero pues, o sea, todo bien. Vamos a terminar de asignar luces y sombras, o más específicamente tonos medios y tonos bajos a estos arbolitos, y con eso podemos finalizar el ejercicio. Pero aquí hay una cosita que se me está escapando. Hay un segmento de estas luces que tiene que ir encima. Si se dan cuenta, o sea, miren, sin, con. Entonces, nada de nervios, eso es muy fácil de resolver. Yo simplemente voy a tomar este elemento de esta capa de sombra proyectada, aíslo con el lazo, con cualquier lazo, y al presionar Control J, yo estoy duplicando esos píxeles automáticamente aquí. ¿Listo? Pero entonces me los está poniendo con el desenfoque. No me sirve con desenfoque. Entonces vamos a ocultar. Miren o sea, para eso es tan chévere aplicarle filtros y efectos a objetos inteligentes. Esta instancia, que es la máscara de capa de la sombra, yo la puedo ocultar. O sea, yo puedo ocultar un filtro o puedo ocultar todos los filtros que estén activados. Y ahora sí, tomo estos píxeles, Control J, me los llevo para acá y puedo fusionarlos con Sketch tal sombras. Voy a procurar que no haya desfases por si acaso. Ahí estamos bien. Le decimos a esto que se fusione con Control E, le recuperamos su nomenclatura y listo. Ya estamos próximos a terminar. Entonces vamos a tomar el tono que le dimos a la copa de los árboles y vamos a crear otra vez esa apariencia de textura de materiales, o más bien la abstracción de textura de materiales. Acercándose a los detalles del diseño, ustedes se pueden dar cuenta que esto no es line art, no pretende ser line art, sino pues un boceto bien elaborado, un boceto donde las iluminaciones y los volúmenes tengan validez, no solo una estructura previa. Entonces vamos a asignar esto de una vez, vamos a asegurarnos que esto tenga modo de fusión oscurecer, así cuando pisemos algo que ya haya sido trabajado previamente, no lo vamos a destruir, y entramos con el pincel normal, o con el borrador, o con el lazo, como sea que ustedes lo quieran trabajar, a cincelar y esculpir un poquitico esas siluetas para que tengan una apariencia un poquito más ordenada. Pero ese es un punto donde tampoco deberían detenerse demasiado. Vamos a tomar este tono, vamos a asignarlo por aquí, también procurando que exista esa pequeñísima abstracción mediante esas partículas casi ovaladas que pretenden ser la abstracción de la textura de material de la corteza, aunque aquí pues la superficie es tan estrecha que realmente no hay mucho que podamos hacer.
Nuevamente vamos a tratar de ser respetuosos con ese tema de la luz de rebote. Nuevamente, y les reitero, en una superficie muy estrecha eso es difícil de hacer. Ahora, una consideración extra que valdría la pena tener es que pues no debería haber highlights blancos en los árboles. Entonces ahí hay casi un descache que se me está quedando, y lo que podemos hacer es tomar un tono claro, de pronto un poquito más oscuro que el tono de clave alta. Tenemos el pincel en modo de fusión oscurecer, y lo que hacemos es que entramos a decir el árbol no es tan reflectivo como para alcanzar a tener toda su superficie superior como una reserva blanca, sino va a ser una zona de clave alta. Eso además me va a permitir hacer una cosita extra. Vamos a dejar aquí una apariencia como casi de boceto de marcador. No vamos a hacer mucho drama por el hecho de que aquí hay algún nivel de imprecisión. Me excusarán eso para no consumir más tiempo del debido. Vamos a hacer esto, y ya que tengo esto acá, voy a tomar mi lazo estándar. Voy a buscar un par de zonas donde sí quiero decir, aquí las hojas son tan reflectivas y su nivel de inclinación está tan próximo al punto principal de impacto de la luz, que se pueden configurar unas luces destacadas o unos highlights. Esto se va a notar más, obviamente, si desactivamos, que ya no deberíamos haber hecho hace un ratico, la retícula de perspectiva. Listo, entonces ahí podemos tener unos highlights. Creo que de pronto podrían ser menos dramáticos, pueden ser más económicos, y más bien entramos aquí a cincelar, a terminar de hecho de bastar esto, y vamos a procurar que sean más modestos, pero más económicos a nivel de cantidad de siluetas, pero de hecho más notorios. Y ahí podríamos decir que tenemos un ejercicio completo. Entonces recapitulemos qué es lo que tenemos nosotros aquí. Partimos de la estructura más básica de todas, un cubito o un prisma achatado. A partir de ahí generamos un thumbnail, que es una miniatura o un boceto de diagnóstico muy básico. Nos da una pauta general para lo que queremos hacer. Esa pauta general adolece de unas imprecisiones cuando medimos su proyección tridimensional versus nuestra retícula de perspectiva. Pero cuando entramos a crear una línea, que pues tampoco es que alcance a ser un liner, pero pues es una línea un poquito más elaborada, esa línea nos obliga a un nivel mayor de precisión y un nivel mayor de índices y de información y de contenido, desde las modificaciones en la superficie para comunicar la idea de textura de materiales. Después, cuando asignamos tonalidades, hacemos la reflexión en un esquema básico de luces y sombras, donde estarían distribuidos nuestros tonos altos, medios y bajos. Pero este ejercicio no está terminado. Miren lo que está pasando en la parte inferior. Yo no puedo pretender que les estoy entregando un demo completo que tenga esa apariencia. Entonces vamos a atacar ese último segmento, y de paso vamos a complementar nuestra abstracción de textura de materiales. No lo vamos a ver solo como terminemos la tarea, sino vamos a dar un último nivel de abstracción. Ya se van a dar cuenta de que estoy hablando. Entonces lo primero que voy a hacer es que no solo voy a aislar esas partículas de vegetación, sino que se pueden dar cuenta acá, voy a agregar unas cuantas más alrededor del objeto para seguir dando como 3 o 4 pizquitas más de información respecto a la presencia de vegetación en este diseño. No es mucho lo que tengo que hacer yo acá. Por ejemplo, me puedo inventar la idea de que por acá haya, qué sé yo, como piedritas. Y esto no lo vamos a resolver tanto con gradientes, sino lo vamos a resolver directamente con el pincel. Entonces, de nuevo, algo que me pueda decir, la superficie que rodea al objeto y que sustenta al objeto tiene X o Y característica.
Entonces, esto incluso para que no vaya a ser muy como traumático ese acto de corregir y devastar y regresar y demás, podemos trabajar en otra capa. Entonces yo puedo empezar aquí a hacer este relleno, y cuando llegamos aquí podemos cambiar nuevamente la tonalidad y otra vez recuperar la que inicialmente pusimos. Entonces aquí hay unas áreas que no deberían quedar solo con tonos planos, sino hay unas áreas donde deberíamos comunicar de una manera más explícita y más interesante, además, la idea de que la luz toca e incide sobre estas superficies. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Podemos decirle bloquear píxeles transparentes, que es este cuadradito que está acá. Cambiamos a nuestro gradiente, le quitamos el modo de fusión, seleccionamos un tono más claro, podemos ir a gradiente radial, podemos bajarle la opacidad para que sea muy sutil lo que está pasando acá, y empezamos a tocar de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, un poquito esa superficie. También sería posible añadir, en términos de diseño visual, un highlight, que sería correcto. De pronto juguemos con un diseño a partir de óvalos. Esto para que algunos de esos highlights tengan una apariencia mucho más concreta y no solo tengan la sutileza del gradiente. O sea, estamos combinando las dos cosas. Listo, ya que tengo seleccionado un par de estas superficies, cambio a mi pincel, me aseguro que mi pincel no tenga modo de fusión. El pincel ya tiene un tono alto, pero vamos a moderarlo un poco y vamos a tocar aquí y allá para seguir creando esos puntos de incidencia de la luz. Esta consideración no es tan importante en la parte posterior, porque en la parte posterior lo que tenemos son pues objetos que están recostados en contra de uno de los puntos más oscuros de todo este diseño, así que pues por ese lado no habría mayor preocupación ni consideración a tener en cuenta. Activemos otra vez las capas de sombra. Listo. Y ahora hay otra cosa que me gustaría hacer. Me gustaría dotar de un poco más de información, de textura al objeto. O sea, me refiero a lo que se supone que es piedra. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una capa. Vamos a llamar a esto textura, pero en mayúscula para que lo lean mejor. Esa capa va a tener una consideración, de nuevo muy obvia para los que tengan algún nivel de trabajo en arte digital. Vamos a crear una máscara de recorte. Entonces le decimos clic derecho y vamos a decirle esto, crear máscara de recorte, y si se pueden dar cuenta, en este momento los píxeles de esta capa quedan encerrados en los píxeles de la capa inferior, que es la que se configuró como máscara de recorte. ¿Listo? Entonces vamos a borrar estos píxeles, más no la capa. Y aquí se me ocurre que podemos jugar con... Yo sé que para aquí va a tener una textura muy sencilla. Esto puede funcionar, entonces vamos a cambiar a un tono de clave media. Vamos a dejar esto por aquí de manera selectiva. No se preocupen por el tono, porque yo le voy a dar a esto modo de fusión. Vamos a dejar un poquito por acá, vamos a aumentar el tamaño de la partícula y cambiar el tono. De nuevo, no se preocupen si parece impostado, en este momento parece, sí, parece, pero nada de nervios. Ahora le voy a decir a esto, modo de fusión, multiplicar, pero eso no me parece suficiente. Me parece que todavía no es tan cumplidor como podría ser. Entonces vamos a modificar un poco la textura, a decirle que su nivel de dispersión sea más bajo. Vamos a decirle que su cantidad sea menor, pero vamos a decirle que el tamaño de la partícula sea más grande. Y vamos a cambiar el tono de este gris
Listo. Y además de eso, que pues igual esto se alcanza a ver un poco mecánico, vamos a hacer un trabajo más manual. Vamos a un pincel básico, basic, común y corriente, y vamos a decirle a esto que tenga un tono diferente, y de vez en cuando vamos a afectar la superficie. Estas partículas de vez en cuando sean más grandes, de vez en cuando se lean más como agrupadas. Estos son detalles, se dan cuenta, hay algunos puntos de aquí que ya no es bueno, eso que tiene que ver con perspectiva. No, eso tiene que ver con comunicación visual. Si vengo insistiendo, por ejemplo, aquí en el árbol, en hacer una abstracción, por sencilla que sea, que me hable de textura de materiales, aquí lo que quiero es realzar esa noción de un material poroso, de un material que se presta para una lectura no industrial, sino, qué sé yo, eso es como piedra caliza o, bueno, qué sé yo, un material que se puede encontrar de pronto en un entorno más como primitivo, no tanto como metal o plástico o algo así. ¿Listo? Estamos hablando de simplemente realzar esas abstracciones visuales. ¿Listo? Aquí hay todavía algunos gallitos que vale la pena corregir. Es posible que este ejercicio, cuando se los entregue, tenga unos 10 minutos más de trabajo, pero por ahora vamos a hacer un último recuento de qué fue lo que hicimos para que no vaya a haber ninguna confusión. Lo que nosotros estuvimos haciendo acá fue partir nuevamente desde la estructura más humilde de todas. Generamos thumbnail, a partir del thumbnail produjimos no tanto un liner, pero pues una guía al menos coherente en términos de diseño y perspectiva. Después de eso asignamos tonos, alcanzamos a hablar un poquito, yo sé, un poquito, pues no voy a decir confuso, pero no de la manera más técnicamente compleja. Hay más cosas que valdría la pena seguir explorando respecto al tema de sombras proyectadas, pero sí les recuerdo, analicen la silueta bidimensional de la sombra proyectada antes de proyectarla, sobre el espacio tridimensional, y después ya agregamos unos detalles que son más como de pues acabados, y esos detalles incluyen también un refuerzo de la abstracción de texturas, y ahí tenemos nuestro ejercicio que se supone que debía durar 20 minutos. Vamos a parar aquí, estamos un poquito menos de 2 horas. Por ahora, este es el último capítulo de estos refuerzos. En términos pues como de seguimiento técnico, creo que sería bueno agregar, para hablar un poco del tema de distorsión controlada, creo que valdría la pena un capítulo extra, como un addendum, pues como un postscript. Ese sí les prometo va a ser muy breve, simplemente es unas recomendaciones para que su prototipado a mano alzada pueda tener muy en cuenta consideraciones de diseño visual y no solamente ceñirse a cajitas, partir de cajitas, pero hacer cosas más complejas. Vamos a hacer eso, pero va a ser en un video adicional para que esto pues no sea un larguero sin fin. Nuevamente les agradezco por su paciencia. Las personas que estén llegando al final de este video, yo sé que no serán todos, les agradezco mucho que se tomen el tiempo de ver estas cosas. Y pues nada, estaré muy atento a cualquier pregunta o comentario que ustedes quieran mandar, ya sea al correo o ya sea por redes sociales. Nos veremos en el siguiente capítulo.